Buenos días, bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Hoy vamos a platicar de por qué a los zares se les llamaba zar o zares, ¿no? Para esto, bueno, de entrada, la palabra zar viene del latín César, que es como se les llamaba a los emperadores romanos, es decir, los reyes, los emperadores del Imperio Romano. ¿Cómo llegamos del Imperio Romano hasta el Imperio Ruso y los zares? Bueno, vamos a recordar que Roma empezó como era una ciudad que poco a poco fue conquistando más territorios y más ciudades. Y bueno, en un inicio los romanos tenían un senado, algo parecido a los senadores que ahora tenemos en México y en muchas partes del mundo. Y bueno, el Senado era quien gobernaba a Roma. Conforme el Imperio Romano fue creciendo, pues vaya, no es lo mismo gobernar una ciudad a gobernar una ciudad y algunos territorios a una ciudad, unos territorios de otras 4 ciudades y bueno. Hubo un momento en que un senador, un miembro del Senado llamado Julio César, después de unas guerras civiles, se convirtió en algo así como un rey, ¿no? Un monarca. Gobernó como monarca, aunque conservó al cuerpo legislativo, al cuerpo de senadores romanos, pero en los hechos se convirtió en un rey. Fue, podríamos decir que un buen rey en términos generales. Gobernó bien Roma y su naciente imperio. Eventualmente fue asesinado, esto es otra historia muy interesante. Y bueno, después de que él es asesinado, había dentro de Roma quienes querían regresar a la forma antigua de gobernar, que era a través del Senado, y había quienes creían que ya había que dar paso a un rey, a un imperio, ¿no? Y bueno, hubo ahí guerras civiles, pasados algunos años, un sobrino de Julio César, de nombre Octavio César Augusto, también tuvo que enfrentar una serie de guerras civiles. La confrontación más dura fue con Marco Antonio, que también era un conocido de Julio César y que se enamoró de Cleopatra, y bueno, es otra historia. El caso es que cuando por fin Octavio puede hacerse del poder, pues ya decididamente se convierte en un rey, en un emperador. Y Octavio, que no era muy buen militar, pero que era muy buen administrador, era un buen gobernante, a diferencia de Julio César, que era un buen general, pero no era tan buen gobernante. Entonces, el reinado de Octavio fue muy próspero para el Imperio Romano y a partir de ahí a los emperadores romanos se les llamaba César, ¿no? Era el César. Y obviamente era el César y su nombre, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el Imperio Romano que definitivamente dejó la forma de gobierno de un senado, que era un cuerpo colegiado, obviamente de gente de dinero, y pasó a lo que era una monarquía, ¿no? Y entonces al rey de los romanos se le llamaba siempre César. Entonces, bueno, el Imperio Romano siguió, ¿no? Prosperando a lo largo de los años. Después de 1000 años, el Imperio Romano, o un poquito antes, se divide en 2 imperios, porque era muy grande: el Imperio de Occidente, con la capital en Roma, y en Oriente, con la capital en Constantinopla, que bueno, luego tendrá otro nombre. Y cae el Imperio Romano de Occidente y muere el último César de Occidente, pero la parte oriental del imperio, que luego se le conoció como el Imperio Bizantino, cuya capital, que era Bizancio, también conocida como Constantinopla, en honor a Constantino, esa parte del Imperio Romano sí se conserva durante otros 1000 años. Y
en cerca de 1450, 1470, ese imperio bizantino que era la segunda mitad del imperio romano y que seguía vigente, pues también cae ante Mehmed II, emperador de los, o rey de los otomanos, y bueno, después de un sitio muy famoso, que también es una historia muy interesante, cae Constantinopla y con esto acaba el imperio romano de Oriente. Y bueno, ¿cómo llegamos de ahí a Rusia? Pues bueno, el último emperador de Bizancio, de Constantinopla, fue Constantino undécimo u onceavo, o Constantino XI, y su nombre era Constantino Paleólogo, ¿sí? Y fue el último emperador de Bizancio. Murió defendiendo a la ciudad, pero uno de sus hermanos menores, Tomás Paleólogo, pudo huir primero a la península balcánica, lo que es Grecia, y de ahí eventualmente a Roma. Y bueno, pues ahí se estableció, ¿no? Para vivir, porque los otomanos pues arrasaron con el imperio bizantino. Tomás tuvo una hija, su nombre original era Zoé Paleólogo, era griega, pero pues ya llegando a Roma latinizó su nombre, o sea, lo cambió y entonces era Sofía Paleólogo. Entonces, dado que Constantino había muerto y Tomás, que era su hermano menor, había sobrevivido, pues Tomás decía o defendía que él era el heredero del imperio bizantino, porque pues él era el hermano del último emperador. Y cuando él muere, Tomás, pues su hija, pues era la heredera, ¿no? En teoría. Y entonces, por ahí de 1470, Sofía Paleólogo, la hija de Tomás, que Tomás era hermano de Constantino, se casa con Iván III, que en ese entonces era príncipe de Moscú. O sea, todavía Rusia no se constituía como la Rusia que ahora conocemos, había varios principados, ¿no? Entonces, Iván III, que era el príncipe del Principado de Moscú, se casa con Sofía Paleólogo. Y obviamente Iván III utiliza esa boda para tratar de engrandecer su gobierno, su legado, ¿no? A su principado. Ya no era cualquier principado o uno de los principados de Rusia, sino al casarse con Sofía Paleólogo, que era la heredera del trono de Bizancio, Iván III empezó a hacerse propaganda, porque pues es lo que hacen los reyes, los políticos, diciendo que si los césares habían gobernado Roma y después los césares habían gobernado Bizancio, pues ahora Moscú podría decirse que era la tercera Roma, ¿no? Él arguía que el título de César pues había llegado de Roma a Bizancio y de Bizancio a Moscú, ¿no? Y entonces él ya no era nada más un príncipe, sino era el heredero de los césares romanos, ¿no? Entonces, por eso es que Iván III ya toma el título de César, pero en ruso era zar. Entonces, de ahí es de donde proviene la palabra zar. Y obviamente con los años, los sucesores de Iván III fueron engrandeciendo el Principado de Moscú hasta convertirlo en el Imperio Ruso, y quien estaba a la cabeza del Imperio Ruso pues era el zar, ¿no? Entonces, bueno, así es como se origina la palabra zar. Habría que agregar que más adelante, por ahí de 1721, si no me equivoco, Pedro I, o también conocido como Pedro el Grande, que también es otra historia muy interesante, pues no solo ostenta el título de zar, sino también ya él se hace nombrar el zar de todas las Rusias, lo cual también es interesante, ¿no? ¿Por qué zar de todas las Rusias y no zar de Rusia, ¿no? Pues bueno, pues hay muchas teorías, no hay tiempo ni espacio para platicarlas todas y aparte son muy confusas, pero hay que recordar que aparte del Principado de Moscú, también hubo pues digamos un país, un reinado que era el Rus de Kiev, ¿no?
Y entonces una de tantas acepciones y una de tantas teorías dice que Rus más o menos es el equivalente a pueblo, ¿no? Entonces, cuando los zares decían que ellos eran los zares de todas las Rusias, era como decir, soy el emperador de todos los Rus, o sea, todos los pueblos, ¿no? El Rus de Kiev, el Rus de Novgorod, el Rus de Moscovia, que era Moscú. Entonces de ahí viene, ¿no?, que los reyes, los emperadores del Imperio Ruso se presentaran con el título del zar de todas las Rusias. Ya nada más agregaríamos algunos detalles interesantes, dependiendo desde cuándo empecemos a contar, ¿no?, que se inició el Imperio Ruso y de que los zares eran zares. Podemos hablar que hubo entre 15 y 18 zares durante la vida del Imperio Ruso. Es interesante que en esas épocas que, pues digo, los hombres, ¿no?, dominaban todo, ¿no?, vivíamos en patriarcados, pues es interesante que de los 15 o 18 zares que hubo durante la vida del Imperio Ruso, de esos 15 o 18, 5 fueron mujeres, o sea, fueron zarinas. Y así como hubo un Pedro el Grande, que fue dentro de todos los zares uno que destacó por su capacidad, su liderazgo, sus logros, pues también hubo una zarina que fue Catalina II, o también conocida como Catalina la Grande, que también fue una muy buena gobernante. Digo, gobernó con mano de hierro, ¿no? Pero fue una gran gobernante, una gobernante excepcional, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, ¿no?, que en una época, y digo, así eran todas las épocas y así eran todos los países, muy machistas, ¿no?, donde los hombres eran los que mandaban, pues que de 15 zares, 5 hayan sido mujeres, o sea, 5 zarinas, es una proporción muy alta, ¿no? Ya algún día platicaremos sobre Catalina la Grande. También es interesante mencionar que los reyes o los emperadores rusos no fueron los únicos en usar la palabra zar. Los reyes de Bulgaria, y bueno, hubo 1, 2, 3 reyes de Bulgaria y 2 reyes de Serbia que también usaron el título de zar. Hay que recordar que en esas épocas pues todavía llegaban los ecos del gran imperio romano, ¿no? Era un referente para toda la Europa occidental y también de la oriental, ese gran recuerdo de esa gran civilización que fue el Imperio Romano. Y entonces pues todo el mundo quería usar el título que usaban los emperadores romanos, que era de César. Pues también los reyesitos de otros países, pues también cuando podían se apropiaban de ese nombre. Entonces hubo algunos reyes de Bulgaria y 2 de Serbia que también usaron el título de zar, aunque finalmente ese título acabó asociándose más a el Imperio Romano y al Imperio Ruso y a los gobernantes de Rusia. Y ya un último comentario curioso. El Imperio Alemán, que se formó hasta por ahí de 1870, después de la Guerra Franco-Prusiana, que es cuando se pueden aglutinar todos los principados y ducados alemanes para forjar el Imperio Alemán. Fue un imperio tardío, les digo 1870, y luego el Imperio Alemán acabó en 1918 cuando pierden la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, en ese breve espacio el Imperio Alemán tuvo 2 reyes, y a los reyes del Imperio Alemán se les llamaba Kaiser. Entonces tenemos al Kaiser Guillermo I, que fue el que con la ayuda de Bismarck, ese canciller tan famoso de Prusia, derrotan a Francia en una guerra, bueno, a Francia y al Imperio Austrohúngaro, Austria, logran crear el Imperio Alemán. Y bueno, pues su primer emperador fue el Kaiser Guillermo II, y después su hijo fue el Kaiser Guillermo II, que fue el que le tocó iniciar la Primera Guerra Mundial, y la pierde, y acabando esa guerra se disuelve la monarquía en Alemania y Alemania se convierte en una república, la República de Weimar. Pero bueno, lo curioso es que el término alemán de Kaiser, que se usaba para denominar al rey alemán, pues también el origen en alemán de Kaiser es el latín César.
O sea, así como los rusos tomaron el César para convertirlo en zar, pues los alemanes tomaron el César latino para la palabra Kaiser, ¿no? Alemana, que significaba rey. Pero bueno, todas esas historias sobre Pedro el Grande, sobre Catalina la Grande, el Kaiser alemán, ¿no? El hecho de que 5 zarinas de 18 zares, ¿no?, hayan sido mujeres, todas esas son otras historias. Esta cápsula ha sido presentada por Montessori del Sol. En la narración, el guión y la producción, Ramón Matos Pérez. Y hasta la próxima.